Y vamos a ubicarnos en carta a los Efesios capítulo 2. Y lo he titulado como Nuestra antigua y nueva vida, porque de eso trata el capítulo 2. Antes de entrar en el texto, vamos a ubicarnos en los tiempos en que fue escrita esa carta. ¿Para quién fue escrita esa carta? El apóstol Pablo, que ya el pastor en la prédica anterior o en el estudio anterior explicaba quién era Pablo. Pablo sabíamos que era judío con ciudadanía romana y tenía muchos estudios. Era un hombre preparado, pertenecía a los fariseos, también era saduceo y tenía mucho conocimiento en cuanto a doctrina, a leyes. Sabemos que tuvo un encuentro con el Señor cuando él, pensando que hacía lo bueno ante la presencia de Dios, perseguía a los cristianos porque pensaba que Cristo Jesús era un falso y que todos los que le seguían igualmente era una doctrina errónea. Entonces él, en su persecución con su nombre Saulo de Tarso, fue derribado en camino y decía: ¿quién eres tú? Porque veía una luz muy grande y le habló y le dijo: yo soy Jesús a quien persigue. En ese momento él tuvo un encuentro directamente con el Señor y se dio cuenta que lo que estaba haciendo era errado. Y el Señor le cambió el nombre, porque el Señor siempre, cuando alguien que ha servido de maldición llega a sus caminos, Él le cambia el nombre para que sea bendición. Efesios 2. Primero, Pablo escribe carta a los Efesios. No se la está escribiendo al pueblo de Israel, porque ellos no eran israelitas. Le está escribiendo a Éfeso. Éfeso venía siendo, en la época de Pablo, la capital de la provincia romana de Asia, situado en lo que llamamos Turquía. Es parte de Turquía hoy día. Es muy visitada porque todavía se mantienen sus museos, sus anfiteatros se mantienen en pie y es muy visitado. Éfeso era un lugar muy pagano, donde se brindaban cultos paganos a cualquier deidad. Aparte de eso, se brindaban placeres sexuales de toda naturaleza. Por lo tanto, era muy visitada por los países, por las personas que iban a esas prácticas. Y había una iglesia convertida en ese lugar. Pero Pablo, preso, le era necesario, importante, comunicarse con su iglesia romana. Y habían otras nacionalidades entre ellos. Era necesario porque en un lugar así, tan lleno de pecado y delito, era importante exhortar, era importante edificar, era importante levantar y mantener a una iglesia viva y sana y santa ante la presencia del Señor. Por lo tanto, él escribe la carta a los Efesios. Y si nos damos cuenta, seguimos con la historia, él no escribe hablando de Jesús. Él no escribe para describir al Señor o al Dios Padre o al Espíritu Santo. Él escribe directamente a la persona, a ti como persona y a mí. ¿Por qué? Usted dirá: no, yo no soy efesio. Pero escribió a los gentiles. Y nosotros éramos pueblo gentil, porque no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel, que era su pueblo amado y escogido. Ninguno de nosotros, a menos que haya un judío por ahí, un israelita, ninguno de nosotros era parte del pueblo de Israel. Vámonos a, entonces yo
hice como especie de una división a nuestra antigua y nueva vida. Vámonos a los primeros 2 versos del capítulo 2 que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pásame la lámina. Vamos a hablar de la antigua vida, antes de enfocarnos en lo que somos. Nuestra naturaleza humana es quien operaba, y esa naturaleza humana estaba llena de delito y de pecado. Usted dirá, pero es que yo no he cometido ningún delito, porque de repente nos imaginamos que delito es solamente hurtar, matar. Pero cuando él habla de delito, no está hablando directamente de las leyes terrenales, sino que está hablando de los mandatos, ordenanzas del Dios vivo que nosotros hemos violado, aún sin nosotros, por desconocimiento, estando en el mundo sin saber. No nos justifica delante de la presencia de Dios. El hecho de no conocer lo que estoy haciendo no me justifica. Para eso vino Cristo al mundo, a revelarnos que lo que estamos haciendo nos condena. Yo escuché a una persona decir, pero es que Jesús vino a decirme que yo era pecador. Si no me lo hubiese dicho, yo estaría feliz. No, no estarías feliz, porque te estarías condenando. Y Él vino a despertarnos, quitar la venda de nuestros ojos para que nosotros viéramos. Y entonces estábamos condenados en delito, infracción de la ley. Nosotros éramos infractores de las ordenanzas y el diseño único del Señor para nuestras vidas. Y habló, dice el apóstol, delito, y también utiliza el término pecado. Aquí me detengo un momento, porque cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, yo quería ser misionero. Y comencé a ir a los Gedeones internacionales y yo no sé qué, lo otro. Y mi hermano dice, bueno, ¿tú quieres ser misionero? Vamos a donde un amigo que acaba de llegar, un misionero que acababa de llegar a Venezuela, le había dado 18 vueltas al mundo haciendo misiones. Y cuando él me ve, me hace una pregunta. Él me dice, ¿qué es pecado para ti? Yo, neófito del conocimiento del Señor, le digo, pecado es lo que es malo. Y él me dice, no. Yo le digo, pero ¿cómo que no? Pecado es lo que es malo. Él me dice, pecado no es lo que es malo. Y te lo voy a explicar. Porque para lo que para ti es malo, de repente para Dios no es. Hay doctrinas donde el hecho de que la mujer cargue pantalón es malo. Para su cabeza eso es malo. Pero para Dios, la pregunta no es lo que eres para los demás, sino lo que tú eres para Dios. ¿Qué es lo que Dios opina de ti? Es lo que importa. Entonces, pecado es lo que a Dios no le agrada. No es lo que yo creo que es malo. Es lo que a Dios no le agrada. Y uno dice, de repente uno dirá, pero es igual. No, tu cabeza no es la de Dios, tu mente no es la del Señor. Tú no sabes lo que para el Señor puede ser malo y lo estás haciendo pensando que es bueno. Y no sabes qué es lo que Dios no le toma importancia y tú lo ves como gran pecado. Porque hay personas que dicen, jugar dominó es pecado. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Dios? Lo dice el hombre. Entonces estábamos en nuestra naturaleza, bajo delito y bajo pecado. Siguiente lámina. Hijos de desobediencia.
Vamos a leer el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ahí está. Entonces nosotros vivíamos bajo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Quiere decir que aparte de hijos de desobediencia, hijos de ira, pero la ira de Dios no la imaginemos como la ira del hombre, porque hay muchas personas que se ponen como cuando nosotros hablamos de que Dios sea ira, porque ellos piensan que Dios es solamente amor. Pero la ira de Dios no es la ira del hombre. La ira del hombre es una ira con rencor, es una ira con venganza, es una ira con deseo de que me la hiciste, me la pagas y ya tú vas a ver. Yo te agarro en la bajadita. Pero la ira de Dios es apartarse del pecado. No puede mirar el pecado. Dios se aleja del pecado inmediatamente. Está molesto con lo que está sucediendo, pero no arremete contra la persona. Te voy a decir qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en una vida de pecado y comienzan a suceder cosas en nuestra vida y muy malas, y entonces nosotros comenzamos a echarle la culpa a Dios. Te estás vengando. Por culpa del Señor que me hizo esto. Yo te voy a decir que no es así, y te lo voy a explicar fácilmente. El Señor se apartó. El hecho de que Dios se aparte, ya tú eres objeto del enemigo. Ya estás en las manos de Él, y Él es el que va a hacer tu vida pésima y va a destruir tu vida. Por eso es que nosotros debemos estar siempre a la brecha, siempre cerca, siempre buscando el rostro del Señor. En ningún momento apartarnos, porque es lo que está esperando el enemigo. Y el mismo Jesús lo describió como el león rugiente, buscando a quien devorar. El que se alejó de la manada, ese es el que va a atacar el león para devorar. Siguiente lámina. Bueno, dice que éramos esclavos de la carne. Y estábamos muertos en el espíritu. Por eso es que dice el verso primerito, que Él nos dio vida, porque nos encontró muertos. Nosotros estábamos muertos espiritualmente para Dios, pero Él siempre, estuvimos siempre en su pensamiento. Solo esperaba que nosotros nos acercáramos. Y aún así, el verso 4. ¿Lo puedes leer, mi hermano? Vamos a la siguiente lámina y explicamos. Vamos ahora a la nueva vida en Cristo. Ya nosotros dejamos atrás el viejo hombre. Y explico lo siguiente. Si de lo que hablé ahorita, alguno todavía se siente bajo la esclavitud de la carne, si alguno aún se siente con los rudimentos del viejo hombre, entonces todavía no ha sido libertado. Todavía no es una nueva vida en Cristo. Y es necesario que demos ese paso. Es necesario que avancemos con el Señor. Fuimos salvos por gracia. Lo que leía mi hermana ahorita. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Primero, su misericordia actuó. Por su gran amor con que nos amó. Es grande el amor de Dios. Porque no me puedo imaginar
De repente usted pensará, yo merecía estar aquí. Y yo le digo no. De repente usted dirá, es que Dios me necesitaba. No. Usted está aquí por amor, por misericordia y por gracia. Así que brinden un fuerte aplauso al Señor. Entonces dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos dio vida, nos resucitó, nos salvó y nos preparó un lugar para sentarnos junto a Él y estar con Él por siempre. Siguiente lámina. Propósitos de haber sido creados. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vuelve otra vez. Dios las tenía preparadas. Dios las preparó de antemano. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, lo dice la Escritura. No es casualidad que hoy estés en este lugar. No es casualidad que tu nombre se nombre en el reino de los cielos, porque el Señor posó su mirada en ti y dijo: ven porque te amo, ven por misericordia, ven por mi gracia, ven porque quiero compartir mis grandes riquezas contigo, mis grandes riquezas de gloria. Ven, acércate, no me debes nada. Nosotros esperamos o pensamos hacer grandes cosas para obtener el amor de Dios. Muchas veces pensamos, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer una canción. ¿Qué puedo hacer? Vamos a hacer un sacrificio. Y no es necesario hacer nada, porque Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando siempre, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que Él es, será por los siglos de los siglos. El Señor no necesita que tú intentes ganarte su amor, porque ya lo tienes. Ámalo tú a Él. Es lo que tienes que hacer. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Porque el simple hecho de habernos hecho aceptos a su gracia y presencia es suficiente. Es suficiente para que nosotros lo demos todo. Y Él nos escucha. No nos reprende a palo. Él tiene otras maneras de hacernos entender cuando estamos errados. Y siempre la corrección de Dios no nos lastima. Nos hace llorar, pero no nos lastima. No nos deja una herida. Cuando la corrección viene de Dios, no nos deja una herida. Porque Dios no nos va a dejar nosotros heridos, no nos va a dejar destruidos. Simplemente corrigió como tú corriges a tu hijo y después le pasas la mano y le dices: ven acá, ven acá. El del 7 en adelante, y dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Él nos hizo sentar en esos lugares celestiales y dice que nos mostrará en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros. Son tan grandes las riquezas de la gracia del Señor que nosotros no tenemos ni idea. Ciertamente, por naturaleza le tenemos terror a la muerte. Pero yo diría que es la etapa de transición a la que le tenemos miedo. O sea, me va a doler a esas cosas, porque sabemos que lo que nos espera después de la muerte es mejor que lo que estamos viviendo ahora. Es incalculable, es algo que no podemos entender. Siguiente. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que nos separaba con el pueblo del Señor, que nos separaba con Dios y con su pueblo. Había algo que decía que esta gente eran los únicos salvos, eran los únicos que tenían promesa, y es lo que ellos creían hasta que fue revelado el misterio del Evangelio y se dijo: no es para ustedes nada más, es para todo el que quiera, es para toda la humanidad que se acerque y que quiera, recibirá. Y entonces fuimos, por medio de la sangre derramada en la cruz, aceptos. Ahora somos un solo pueblo. El pueblo de Dios es uno solo. Pertenecemos a la familia del Señor. Yo recuerdo que una hermana me dijo: somos hermanos en Cristo. Yo le digo: somos hermanos de sangre, porque somos hermanos por la sangre de Cristo. Así que somos hermanos, simple. Hermano en Cristo, somos hermanos, simple, porque somos hermanos por sangre. Y la sangre que vale más, aún por encima de la sangre de nuestros padres, está la sangre del Señor. Entonces somos hermanos, somos familia real. Debemos amarnos uno a otro y corregirnos sin destruirnos. Debemos aprender a que mi hermano está haciendo algo y llamarlo aparte. Y cubrir a mi hermano no es tapar, digo cubrir. La palabra cubrir es proteger de la destrucción. No ir y lanzarlo a la calle. No ir y decirle a todo el mundo, como una especie de burla, lo que estaba haciendo. Es acercarnos y levantarlo y cubrirlo. Y vendrán muchos de los que ya no están, y debemos recibirlos con amor. Y algo que no debemos hacer jamás es decirle: te lo dije. No estamos para señalar, sino para cubrir. No vamos a preguntar nada, solo les vamos a abrazar y le vamos a decir: bienvenido a tu casa. Seguimos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos santos. Si usted dice que usted no es santo, entonces usted no ha entendido que tiene una nueva vida en Cristo. Y le voy a explicar algo de santo para que usted diga: no, pero es que yo no puedo ser santo. Santo es apartado para Dios. Vivir en santidad es otra cosa. Es la acción. Vivir en santidad sí es estar apartado totalmente del pecado.
Pero que seas santo no significa que no pecas. Estás apartado para Dios. Entonces no digas que no eres santo. Eres santo porque somos conciudadanos de los santos, somos santos con ellos y miembros de la familia de Dios. Siguiente. Edificados en el fundamento apostólico, profético, bajo la autoridad de Cristo. El 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros creemos en el testimonio apostólico. Creemos en lo que predicaron, en lo que escribieron. Creemos, porque hoy estamos estudiando uno de los libros apostólicos. Y estamos seguros, tenemos la certeza de que todo es cierto, aunque no estuvimos en esa época. Nosotros no necesitamos estar en esa época. Nosotros podemos sentir a nuestro Señor. Nosotros podemos escucharle. Y usted quiere ver al Señor, voltea al que tiene al lado, voltéese y véalo. Ahí está el Señor. Porque el Señor, cuando oró por sus discípulos, dijo: como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Entonces Jesucristo pasa a ser Dios y nosotros pasamos a ser Jesús en la tierra. A eso se refería cuando dijo: y todo lo que hagas en mi nombre. No es decir Jesús como que si fuera una varita mágica. Jesús se abrió la puerta. Jesús, no es decir la palabra, es vivir como Jesús. Cuando dijo: y todo lo que hagas en mi nombre, tienes que ser yo personificado. Tienes que caminar como yo. Tienes que hablar como yo. Tienes que vivir como yo. Y mi Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vendrá en poder, vendrá en fuego. Y cosas mayores que las que yo hice, tú harás. Pero necesitamos creer. La iglesia ha dejado de creer. Por eso es que la iglesia antigua se veían milagros, prodigios, tantas cosas que sucedían y no las estamos viendo porque hemos dejado de creer. Aunque digamos: es que yo creo, pero no es así. Muchas veces dudamos uno del otro. Y se para un hermano aquí y dice: yo voy a ser presidente de la república. Y en vez de decir amén, se volvió loco. Hemos dejado de creer, hemos dejado de predicar como tenemos que predicar. No que la iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta en la tierra. Ellos no eran perfectos, ellos tenían problemas igual que todas las iglesias. Si estudiamos todas las iglesias de la Biblia, en todas había un despelote, en todas había un problema. Entonces, si usted sale por esa puerta: yo me voy porque aquí hay problemas, me voy a ir a buscar la iglesia perfecta, el problema se va a ir para donde tú te vayas. Porque no hay iglesia perfecta. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesucristo dijo: deja crecer el trigo con la cizaña y no se lo impidáis. Porque es necesario que nosotros crezcamos y el carácter de nosotros sea transformado al carácter de Cristo. Y para nosotros tener el carácter de Cristo tenemos que aprender a soportar las pruebas. Y sin pruebas es imposible ser transformado. Entonces usted no se moleste cuando tenga una prueba encima. Usted solamente alabe, dele gloria, glorifique al Señor. Te doy gracias por la prueba porque me va a hacer crecer. Te doy gloria porque yo sé que esto me va a hacer crecer, me va a hacer ser visto por ti y por toda tu corte de ángeles. Incluso por el enemigo con odio, con más odio. Porque nosotros estamos soportando la prueba y estamos creciendo en el Señor. La Escritura dice: hasta que alcancemos la estatura perfecta. La estatura perfecta es la del Señor. Y no se refiere a tamaño, sino se refiere a nuestro crecimiento interno.
a la formación de nuestro carácter como el carácter del Señor. Pablo lo que quería era que la iglesia de Efesios se diera cuenta de esto y se mantuviera, porque estaba en un lugar muy contaminado. Estaba lleno de contaminación, y eso no es diferente a hoy día. Y la iglesia tiene que estar viva, despierta. La iglesia tiene que estar avivada. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede detenerse por pequeñeces. La iglesia tiene que seguir avanzando. Y la iglesia tiene que ser el ejemplo de su ciudad. Nosotros somos responsables de lo que sucede. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y vamos, creo que me falta un versículo. ¿En quién? Vamos atrás para leer los dos. Vamos desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice que el edificio bien coordinado, o sea, esta es una edificación. Nosotros somos parte de una edificación bien organizada. La iglesia tiene que estar organizada. La iglesia tiene estructura. La iglesia tiene líderes. Nosotros nos sujetamos a nuestros líderes. Nosotros nos sujetamos a los pastores. Nosotros nos sujetamos a nuestros diáconos y ancianos. Nosotros obedecemos. La iglesia no es independiente de que cualquiera sale por ahí. Siempre tiene que haber una línea de autoridad para que haya un orden. Porque si no fuera así, cualquiera sale. Yo digo, me pongo bravo con el pastor y me voy y fundo mi iglesia. Pero no es así. Tiene que haber un orden, tiene que haber una organización. La iglesia del Señor es organizada, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos santos y necesitamos mantenernos santos y alcanzar la santidad. Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no mora en corrupción. El Espíritu Santo no mora en pecado. El Espíritu Santo no puede habitar un templo corrupto. El Espíritu Santo no puede estar en inmundicia. El Espíritu Santo no puede estar en suciedad. El Espíritu Santo no puede estar ni siquiera donde haya pestilencia. Por lo tanto, no podemos en nuestra vida tener nada de eso, porque quedaremos solos. Y una vez que estemos solos, estaremos a merced del enemigo. Nosotros somos autoridad sobre Satanás porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero sin Dios tendríamos que correr, porque no tendríamos ninguna autoridad contra el enemigo. Y entonces Él se valdría de todo para destruirlo. Ponte de pie, iglesia. Somos CCI, forjadores de éxito.